Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos siguen a través de nuestro podcast Voces U Latina? Qué gusto poderles volver a saludar. Mi nombre es Osvaldo Cerdas Abarca, muy bien acompañado para este episodio número 10 que lleva como título el conflicto árabe-israelí. Un tema que ha tomado cierta relevancia en estas últimas semanas por el ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamas a Israel en días pasados. Para desarrollar este tema se encuentran por acá mis compañeros Laura Montero. ¿Qué tal, Laura? Súper bien, muchas gracias. También está por acá el profesor José Pablo. ¿Cómo le va, profesor? Todo bien, gracias. Y nuestro invitado para desarrollar los temas el día de hoy, el profesor Daniel López. ¿Qué tal, profe? Muy buenas tardes, Osvaldo, profesora, profesor. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a hablar del conflicto árabe-israelí. Un tema que tiene una connotación, yo creo que de tiempo, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Pero sería bueno poner en contexto cómo es que inicia este conflicto entre los palestinos y los judíos. Bueno, para hacer un repaso así a lo largo de la historia sería muy complejo. Y cuando digo complejo es que hay muchos actores que intervienen y muchos factores que logran intervenir en las relaciones entre estos dos grupos humanos. Sin embargo, para cortar y para abreviar un poco, podríamos venirnos hasta 1948, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas y se establece como una medida de indemnización para el pueblo judío la creación de un Estado israelí, en donde se escogen 5 territorios en todo el orbe y se le da a escoger al pueblo organizado israelí dónde querer asentarse, y evidentemente ellos escogen el territorio que históricamente habían tenido sus asentamientos, que habían tenido sus puntos de origen, que es lo que ustedes y yo también hemos visto en algún momento como Tierra Santa. Evidentemente esto genera un choque de intereses con el pueblo que estaba sentado ahí desde hacía tiempo, que eran los palestinos. Eso lleva a un conjunto de medidas y de convenciones entre las partes para subsanar la situación, ¿verdad? Ese choque de intereses. Hasta 1973 hay una resolución de Naciones Unidas en las que se crea un territorio, 2 naciones, ¿verdad? Y conforme se van recrudeciendo los conflictos, la antipatía de unos con otros, es que se van a dividir los territorios para crear terrenos donde estén asentados los palestinos y terrenos donde van a estar asentados los israelíes. Bueno, como le decíamos al inicio a nuestros seguidores, un tema que tiene una connotación histórica muy amplia, pero que ha tomado fuerza desde la semana pasada con el ataque del grupo terrorista Hamas en la frontera con Israel. Muchos le llaman a esto, muchos especialistas le han llamado el Pearl Harbor moderno. ¿Por qué se le ha llamado así, profesor? Bueno, creo que también es como que una reinterpretación de las cosas. Recordemos que Pearl Harbor fue el detonante, el hecho detonante, la invasión o la agresión a Pearl Harbor en Hawái fue lo que provocó el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aquí hay que entender algo, el recrudecimiento de la violencia que se empezó a dar en estos días no es Israel contra Palestina. Es un grupo de presión, algunos lo van a llamar terrorista, y que tiene actos y que a mí no me cabe la duda de que ha hecho cosas de corte terrorista, porque no hay otro calificativo para darle. Sin embargo, es un conflicto entre
el Estado de Israel y este grupo terrorista. No podemos ser tan irresponsables de decir es un conflicto entre Israel y Palestina. ¿Y por qué es entre un grupo? Palestina, desde la muerte de Yasser Arafat, que era casi que el personaje que lograba mantener unidos a los palestinos, se ve fragmentado. Este grupo jamás toma el poder político y establece su dominio sobre la franja que le habían dejado. Cuando nosotros vemos el mapa de Israel y Palestina como están divididos, que Israel no es muy feliz con ese mapa porque es acorde a la resolución que le perjudica desde 1973, vemos que los asentamientos palestinos tienen como una forma de una M invertida, en donde el punto donde se une esa M, el medio de esa M es la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Que es la disputada, que es tierra santa para cristianos, musulmanes y judíos, por razones claras. Pero entonces, al ver eso, además del río Jordán, que es el que le pone el límite, se decide entregar una franja costera a los palestinos, que es Gaza. ¿Qué sucede? Cuando muere Arafat y Mahmoud Abbas toma el poder por elecciones populares y legislativas, en Gaza se levantan en armas y establecen su dominio el grupo de Hamas. Entonces teníamos al pueblo palestino dominado por la Liga de Autoridad Palestina, dirigida por Mahmoud Abbas, en Cisjordania, y tenemos en Gaza al grupo de Hamas dominando ese territorio. ¿Qué sucede ahí? Bueno, se hace una fragmentación del imaginario colectivo palestino, lo cual le sirvió muy bien a los israelitas porque, estando debilitados, desorganizados, por decirlo así, los palestinos, eso va a llevar a que tengan un mejor proceder los israelitas. ¿Qué sucede? Desde diciembre del año pasado y hasta ahora, casi un año después, ¿verdad? Faltarían 10 meses después, vemos que se ha dado una inestabilidad, una división en la opinión pública israelí, que estaba llevando incluso hasta un juicio político del actual primer ministro Netanyahu, y estaba dividiendo al pueblo judío. Se dan los acontecimientos de toma de civiles que entran a territorios israelíes, que eran asentamientos propiamente israelíes, con civiles, etc. Y jamás, bajo la causa de que salgan los judíos de los territorios palestinos, toman civiles, agreden civiles, como es común de un grupo terroristas, y esto detona. Yo creo que Israel no hubiese reaccionado o no sería tan reactivo, enardecido como lo ha sido, si no hubiesen sido civiles. O sea, si con soldados hubiese reaccionado, claro que sí, pero contra civiles, eso es lo que no se le perdona. Y como bien tenemos en el siglo XXI, con los terroristas no se negocia. Entonces, ¿cuál es la única forma? Si los terroristas andan por medio del terror tratando de tomar o encauzar sus intereses, pues entonces no se puede llegar con claveles y poemas a conversar con ellos. ¿Algún tema, alguna pregunta, profesora? No, estoy escuchando con mucha atención, ¿verdad? Porque realmente es un tema complejo, ¿verdad? Un tema que tiene un contexto histórico bastante amplio, y que desde la perspectiva de la comunicación, ¿verdad?, puede haberse afectado mucho quien emite el mensaje y la postura política que tiene el medio, ¿verdad?, y el enfoque que le va a dar la noticia y a la información en ese sentido, ¿verdad? Aquí hay que tener en cuenta algo, profe, y es lo más complicado de este conflicto. Recuerden que el conflicto, está el conflicto incipiente, el conflicto que es me caes mal, el conflicto latente, que es que ya estamos, como quien dice, entrando en el punto de que ya te voy a decir o te voy a agredir, pero no lo hago. Y está el conflicto expreso, que es cuando ya
te agredo. El conflicto siempre ha estado, ¿verdad? Siempre ha estado. ¿Qué es lo que pasa? Ha tenido momentos en que lo bajamos de nivel, en que se logra bajar de nivel porque se logran acuerdos, se logran acciones de las partes. Por ejemplo, todavía recuerdo en el 2012 cuando se le indicó a Israel que tenía que salir de territorios de Gaza y que el mismo ejército israelí fue a sacar a la gente y la gente se desmayaba porque era su casa, eran sus propiedades, etc. Y fue muy crudo verlo difícil. Entonces, ¿qué provocó eso? Un periodo base de estabilidad, pero también fue lo que provocó que jamás se hiciera del poder en Gaza. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ha habido una buena fe. Cuando estaba Ariel Sharon en vida y Mahmoud Abbas estaba en el poder, decían, son dos viejos. Era más fácil tal vez sentarlos a negociar, era más fácil ponerse a comunicar. Pero con la muerte de Ariel Sharon y con la venida al poder nuevamente de Netanyahu, está la derecha al poder, y con la derecha en Israel es muy clara. Ser de derecha en Israel es yo no negocio. Yo no negocio. Y ser de izquierda en Israel es estoy dispuesto a sentarme a negociar. Entonces, tenemos un gobierno a la fuerte, por decirlo así, impositivo, estructurado, etc. Y ante la división que había del pueblo israelí, la opinión pública, pues, en estos momentos, parece que las acciones de Hamas generaron el efecto peor para ellos, que fue, y ante una agresión, todo el pueblo israelí lo que dice es, Hamas, aquí vamos en contra de usted y aquí usted no va a salir bien librado. Ya estuvo suficiente de estarle permitiendo que usted se hiciera de un territorio y que estuviera haciendo lo que quiera, y ahora usted viene y ataca a los israelíes. De lo último que se escucha es que ya se empiezan a tomar partidos. Evidentemente hay una responsabilidad histórica de los británicos, que fueron los primeros en haber administrado esos territorios. Esto después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? No, antes. Desde antes. Y después Estados Unidos es el que asume el liderazgo de la administración y mantenimiento de la estabilidad en esa región. Y es a donde vienen. Por eso es que siempre vemos que los países más desarrollados, en este caso británicos, Estados Unidos, algunos países europeos, han tendido a ser promotores del diálogo, ¿verdad? Camp David en la época de Clinton también fueron muy comunes, que veíamos figuras que uno decía nunca al líder palestino y al líder israelí caminando junto con Clinton por Camp David, y uno decía, ahora sí viene la paz. Pero ¿qué sucede? Hay una historia larguísima que viene desde incluso libros sagrados siendo narrada, y entonces aquí se dan las pasiones. Y cuando una persona ve que se metieron, mataron o violaron a su hija en territorio de su país, no va a interpretar como que lastimosamente, porque el ser humano actúa visceral y pasionalmente, no va a entender que eso es un grupo terrorista que está haciendo las cosas, sino que va a reaccionar como son los palestinos. Y eso es lo que hay que tener más cuidado hoy, porque no son los palestinos. Es el grupo Hamas que está atrincherado en Gaza y que trató de emprender su causa, posiblemente con la intención de que todos los palestinos, incluso de Cisjordania, se levantaran y vinieran a apoyarles, y ahora sí crearan un canal de Gaza a Cisjordania, porque está separado, ¿verdad? Y por el contrario, pareciese que hasta los palestinos de Cisjordania están indignados con lo que pasó, porque más bien les están echando tierra a las pocas cosas que ya habían logrado conseguir. Sí, porque estaba leyendo por ahí que básicamente Palestina es un territorio olvidado que necesita mucho el asistencialismo del mismo Israel. Claro. ¿Verdad? Y de hecho las imágenes que vemos ahora en televisión, ¿verdad?, sobre la guerra, un Palestina totalmente sin electricidad, sin agua, personas en el exilio, ¿verdad?, que ese es otro problema que hay con Egipto ahorita, ¿verdad?, que no los quiere por ahí.
Vemos que Palestina más bien es como un pueblo sufrido, que está... A ver, hay que entenderlo. No ha sido fácil el camino ni para los palestinos ni para los israelíes. Y solo ver lo que vivieron los israelíes en la Segunda Guerra Mundial ya es un ejemplo claro del... Y esa fue la que fue más relevante en la historia, pero si vamos a lo largo de la historia, cuando fue la toma de Granada y la expulsión de los sefardíes de España, fue algo muy parecido cuando la corona española manda a sacar a todos los judíos o los no conversos, etcétera, las persecuciones. Pero con respecto a los palestinos, ellos estaban ahí. Y un pronto a otro llegaron y les dijeron, les vamos a partir su terreno para que ellos estén aquí también. Vea cómo son las pasiones, Osvaldo y profesores, que cuando nosotros vemos, en este caso, a los israelíes, que se les vienen y se les meten con sus civiles, y que a la vez la mayoría de los israelíes, por la cuestión de la diáspora que vivieron en la historia, son doble nacionalidad. Son israelíes argentinos, israelíes croatas, israelíes españoles. Algunos de nosotros hemos de tener también en nuestros genes herencia morisca o israelí, por lo mismo, porque en muchos de los judíos o los moros que se les obligó a convertirse al cristianismo si no tenían que dejar territorio español, cambiaron sus nombres, cambiaron su fe, aunque fuese por nombre nominalmente, para poder mantenerse en sus terrenos o venir a las Américas a tener al menos una parcela de tierra, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos las pasiones acá, el detalle es que cuando se da una agresión, se justifica en nombre de Dios. Ya sea... Y una defensa también. En la defensa. O sea, y yo creo que si algo hemos aprendido en la historia de la humanidad es que cuando se utiliza la causa de Dios para las cosas es cuando más tortas nos jalamos. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? En este caso, vemos que se toma parte. Primero, un Estados Unidos... cualquiera dice, el hegemón, los sapos, la potencia tienen que intervenir. No, es que por mandato general, Estados Unidos como parte del P5, el P5 son los 5 victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, estamos en el siglo XXI, pero todavía el mundo se mueve alrededor del P5. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no puede actuar si no tiene el beneplácito de los 5. Estados Unidos, Rusia, etc. Cuando nosotros vemos las pasiones ahí darse, eso, pasión, religión, es mi tierra, esos son malditos, son etcétera, porque no es un razonamiento tampoco sencillo de tener. Vemos que en las noticias israelíes sale, los noticiarios, diciéndole a los palestinos, salgan de Gaza, vamos a bombardear. Salgan de Gaza, vamos a Orbán. ¿Y qué van a decir los palestinos? Primero, no van a ver un canal israelí, pero ¿qué van a decir? Porque ellos me tienen que decir que me vaya de mi casa. Sí. Entonces es algo muy pasional también. Me imagino que esa transmisión es en hebreo y los palestinos hablan árabe. Exactamente. Sí. Esos son los detalles que todavía se ven, que ustedes y yo y cualquiera de los que estén conectados con nosotros, podríamos decir, pero se dicen en los dos idiomas. Nosotros todavía tenemos un sistema judicial de que si usted tiene como lengua nativa una lengua que no es el español, se le facilitan los traductores, etcétera. Pero pareciese que en las concepciones de algunos pueblos eso no es viable, la comunicación directamente. Sí, claro, y son dos idiomas totalmente diferentes. A ver, cuando uno ya los oye a los dos, uno dice, se parece, pero no puede decir que son iguales. No. Yo que estoy en clases de árabe, te digo, el hebreo y el árabe son totalmente diferentes y no dudo que hayan problemas de comunicación básicas, como hasta, me gustaría saber cómo es que se informa internamente cuando suceden estas cosas, digamos. Hay una cuestión clara acá.
y yo creo que todos lo hemos visto. Mientras Israel desde 1948 para acá ha logrado convertirse en un país modelo tecnológica, científica, el país con más premios Nobel, los palestinos siguen con piedras y palos defendiendo sus causas pasionales. Entonces, viene el ejército israelí a sacar gente con tanques, con armas y toda la cosa, y los palestinos lo que ven es, vienen judíos con armas, ¿qué? La comunicación, ¿qué? Y con piedras y palos, y entonces logran alguno apedrear o golpear o maltratar a un soldado, y los soldados, ¿qué? Si te atacan, ¿qué van a hacer? Defenderse. Entonces, hay un problema comunicacional muy fuerte. La comunicación se rompió hace mucho tiempo y el momento que se pudo haber aprovechado, que fue el tener a esos dos señores, Ariel Sharon y Mahmoud Abbas en su momento, se desperdició y se creyó, dándole el beneplácito del raciocinio a Hamas, dándole esa oportunidad de razonar a Hamas, diríamos, ellos dicen, está dividido Israel, aquí nos metemos, aquí logramos esto. Más bien lo que logró fue unirlo al mando de la derecha, furibundos, van a venir y no van a descansar hasta no desarticulado. Sí. Y obviamente la gente quiere salir para los territorios de Israel y la gente... Y atención ahí, porque otra cosa es la policía israelí. ¿Cómo hace la policía israelí para identificar que usted que viene de Gaza no es un terrorista? Sí, creo que también sería importante ya en estos últimos minutos del podcast, desde la comunicación, analizar qué es lo que se viene, qué es lo que está pasando, porque ya se escucha, profesor Daniel, que ya algunos hablan de teorías de conspiración, se habla ya de una tercera guerra mundial, que si entra Hezbollah al conflicto, que si entra Irán. En temas de comunicación, ¿qué es lo que se viene para este conflicto? Primero que nada, el tema de comunicación es el mismo de siempre, Osvaldo. Costa Rica, gracias a Dios, tiene internet y creo que hasta el momento ha sido libre. No nos quedemos solo con un noticiario, porque si nos quedamos con CNN, los malditos son los palestinos. O con Fox. O si nos quedamos con Al Jazeera, los malditos son los judíos. Ajá. Y para poder entender el conflicto directamente, hay que ver las noticias y sacar los factores comunes. Cuando digo factores comunes, ¿qué están diciendo de ambos lados? Hay una desinformación principalmente en el escenario. ¿Y cuál es el escenario? La propia gente palestina e israelí en estos momentos está desinformada, creyendo que son uno y otro, atacándose. Y entonces es una guerra de todos contra todos. Hasta el vecino, si tiene la barba muy cerrada, es enemigo. Y si el otro es peloncillo y bajito, es enemigo. Entonces, ahí hay un problema. Hay que garantizar el acceso a la información a las personas para que creen su propio criterio. Y ahí sí, algo que les había comentado, y creo que esto es brusco, pero es digno reconocer los errores, la Academia Latinoamericana ha jugado un papel muy parcializado en el conflicto. Y es que desde los años 90 se obsesionó la Universidad Latinoamericana, por decirlo de esta manera, todas las casas de estudios públicas, incluso hasta privadas, en visibilizar la causa palestina, satanizando en todo momento a los israelíes. Y yo creo que hay que, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios en ese sentido. Se han cometido errores de ambas partes y se han cometido atrocidades. Hay injustificaciones. La guerra no es un mecanismo de política exterior o para alcanzar los intereses desde 1948. Y creo que eso hace falta recordarlo en el año 2023, que parece ser el año en que iniciaron dos guerras internacionalizadas, ¿verdad? A menos que se metan terceros, ya podemos hablar de guerras internacionales. Y pesimistamente hablar de que estamos como en agosto de 1914. Muere alguna persona importante en manos de
los rusos o los ucranianos o los Hamas o de Israel, y esto puede ser el chispa. Aquí la comunicación tiene que ser esencial. Vean qué curioso, ¿se acuerdan cuando decían que el problema de las diferencias en el mundo era por falta de comunicación? Ahora más bien hay exceso de comunicación. Sí, de hecho en estos días, por ejemplo, una plataforma como TikTok, que ha sido una aplicación súper utilizada para hacer transmisiones en vivo y subir videos de diferentes temas, y en este específicamente la guerra, y que se empezó a amplificar su uso a raíz del conflicto de Ucrania y Rusia. Esta semana informó que tuvo que eliminar 500,000 videos por el contenido violento, digamos, y bélico. Decía, ¿verdad?, la nota, contenidos ilegales y desinformación, digamos, ¿verdad? Y mensajes de odio posiblemente. Indistintamente de verdad, yo creo que país. más que todo odio, ¿verdad? Ese discurso de odio, porque es tan difícil a veces, en muchas ocasiones, definir qué es información y qué es desinformación. Es tan relativo, y en la duda creo que es una buena práctica dudar de las fuentes de información siempre, sean de una o de otro lado, porque vamos a ver, está muy parcializada dependiendo de donde provenga. Es ver de todo un poco. Y también dudar hasta las transmisiones que se dicen en vivo, en directo, porque a veces uno no sabe si realmente está pasando o no. Sí, y de hecho en este conflicto, que es muy especial por el tema del idioma, ¿verdad? Que a nivel, digamos, de Occidente, pues obviamente un porcentaje muy bajo de personas comprenden el árabe y el hebreo. Y TikTok ha tenido que trabajar con organizaciones de verificación en más de 50 idiomas, incluyendo este tipo de idiomas, para prevenir esto, digamos, que sean engañosos, ¿verdad? Restringir hashtags, restringir las transmisiones en vivo, y bueno, y otras redes sociales también, pero como lo que usted decía, profesor, ¿verdad? De más bien el exceso de información que tenemos, y que más bien puede distorsionar. Correcto. La interpretación correcta de los hechos. Pero lo injusto aquí, y esa tal vez sí que sea el mensaje aquí que hay que tener claro, lo injusto aquí es que el gobierno israelí tiene muy claro lo que está pasando. Jamás tiene muy claro lo que está pasando. El señor, la señora, la muchacha que estaba en el festival de música, ellos solo reciben y perciben las cosas. Y ellos solo ven que los vecinos más cercanos, que son los palestinos o los israelíes, están agrediendo a los otros. Y esa desinformación no se vale. Eso es abuso de poder de las dos partes. Y yo creo que las potencias como Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, en estos momentos deberían de estar luchando porque se informe correctamente al pueblo palestino, israelí, de qué es lo que está sucediendo. Vean que incluso Egipto, podríamos decir que amigo, no está dejando que entren los palestinos que colindan con ellos. ¿Por qué? Porque cualquier palestino es en esos momentos una bomba humana. Sí. Entonces, ¿cómo sabemos que usted no es un terrorista de ellos que viene a meterse aquí y que ahora a las 10 de la noche van a agarrar y van a degollar personas? Entonces, la desinformación es lo que está imperando. Identificar quién es el malo, a veces puede ser muy abstracto, pero hacia ahí es a donde debe de ir la comunicación, no a distorsionarle a los demás. Los israelíes nos están invadiendo, los palestinos nos están queriendo quitar territorio. El mensaje es muy importante. Sí, aunado a eso, ahí viene la responsabilidad de la academia, ¿verdad? No solamente abrir estos espacios para dialogar sobre estos fenómenos, digamos, lo que está sucediendo en este momento, sino también desde la investigación, cómo abordar estos tópicos, ya sea uno docente o estudiante o investigador, en miras de atacar con fuentes válidas, con datos, con metodologías científicas, digamos, que aseguren al lector que lo que está leyendo es veraz, ¿no? No, sin lugar a dudas. Y por eso la veracidad de la información,
Porque cuando nosotros empezamos a ver, y por eso hago la llamada a las autoridades, por decirlo de esa manera, de que ellos tienen en sus manos el poder transmitir la correcta información, la comunicación política, la que llegue al pueblo, a las personas que viven el día a día. Porque cuando usted está en Israel, o cuando pasa a Tel Aviv, o cuando pasa a Ramallah, usted ve donde hay judíos que van a las escuelas y ve a donde hay palestinos que también van a escuelas. Ve los carros de los judíos donde vienen de Cisjordania, de los casinos. Y ve por ahí a donde están como que, si por ellos fuese, es algo irrelevante el idioma o la vestimenta de los demás. Pero a veces es más fácil distorsionar la información y usar los escudos humanos como los que encaucen una situación que lleve a la desaparición del otro. Entonces, hay que ser claros y defender en todo momento. Yo creo en esa resolución en 1973, dos naciones, un territorio, una capital internacional como Jerusalén, que pueda ser capital de ambos. Pero lo que primero hay que hacer es una rehabilitación social y hay que enseñarle que el enemigo no es el señor de la par, que no es la señora del lado, sino que los enemigos han sido aquellos que se han hecho llamar líderes y han distorsionado esa información. Ok, interesantísimo el tema. Creo que es un tema muy, muy amplio, ¿verdad? Pero hay que ser responsables y eso es lo que nos corresponde desde la academia, ¿verdad? Traer, digamos, contenido para que sea reflexionado, pensado. Conclusiones finales, compañeros, compañera. Bueno, agradecer al profesor, ¿verdad?, por la cátedra cortita, porque tendríamos bastante tiempo ocuparíamos, más bien, más tiempo para dialogar al respecto. Sí, creo que como ciudadanos también, pero profesionales, es de responsabilidad de nosotros comprender lo que está sucediendo. Tenemos estudiantes a cargo, tenemos proyectos de investigación, tenemos espacios de discusión. Y siempre es bueno, como decía el profesor, aportar desde una visión de paz, desde una visión, ¿verdad?, pues consciente de lo que está sucediendo, y a su vez motivar a nuestros colegas acá en la universidad, ¿no?, a abrir estos espacios y también ver qué objetos de investigación pueden surgir, ¿no?, a raíz de esta conversación para iniciar investigaciones. Desde la comunicación vemos rápidamente, ¿verdad?, lo que sucede en un espacio como TikTok, pero están los medios de comunicación y etcétera, ¿no? Y ir aportando nosotros de nuestro grano de arena, ¿no?, en vías de que más gente tenga acceso a información que sea veraz. Profesor José Pablo. Sí, bueno, como complemento, creo que huir de miradas radicales, eso es clave. No aislándonos de la realidad, sino siempre de una visión realista, científica, pero huir de las versiones o de las posturas radicales, porque eso alimenta el discurso de odio de cualquiera de ambos lados. Y ahorita está, creo que la cuestión, siempre relativizando si es cierto o no, pero el conflicto amenaza con ser regional, ¿verdad?, con diferentes otro tipo de ataques y demás. Esperemos no tener que volver a hacer otro podcast, a producir otro podcast donde la cuestión sea peor, sino más bien que se haya logrado conseguir una salida. Está difícil que sea a largo plazo, pero sí por lo menos parcial, temporal, que minimice las muertes civiles de ambos lados. Y ahorita, independientemente de cuál lado, por supuesto, de cuál bando, en mismo de esa neutralidad de la que tiene que tener la negociación y la comunicación. No es que tiene que ser neutral jamás, pero que sí podamos lograr distinguir lo responsable, las partes, los ataques, sin necesidad de estar tan confundidos que, ojo con eso, de este lado del mundo, en Occidente, una de dos, o ignoremos esa realidad porque es muy ignorada, a veces no la sentimos tan cercana, o la parcialicemos al punto de que se escale a un conflicto incluso personal, ideológico. Creo que esa verificación de la información, más al público al que se dirige ese podcast, que es un público con cierto nivel de formación y educación, es todavía mayor deber para este público, formarse al respecto y siempre tener esa criticidad para ver qué contenido se está consumiendo. Que no pase lo que sí pasó, Daniel, en el conflicto entre Ucrania y Rusia, que sí bloquearon algunas cableras
Russian Television. Ujú. Me acuerdo que yo quería verlo y en algunos, por medio de Twitter era que estos medios decían, pueden llegar a verlos a través de este URL. Entonces era un URL como en la Deep Web, como escondido. Entonces a partir de ahí podía llegar uno, pero era difícil. Ya no estaba, me acuerdo, en algunas cableras el canal RT. Me parece bastante leal, bastante sucio si se quiere, porque tenemos posibilidad de que cada parte muestre su versión. Y la importancia, profe, de estar informado. Es nuestro deber estar informado, porque cuando uno no se informa, uno se queda con lo que le cuenten. Sí. Y si usted comió cuento, es porque quiso. Pero en el caso de acá, si estamos informados, sabemos que en Medio Oriente, en este año y el próximo, se perfilan como las regiones que más van a crecer económicamente. Iban a crecer económicamente. Por eso Costa Rica andaba que tratado de libre comercio con Emiratos Árabes, con Arabia Saudita y con Israel. La principal factura de deuda externa de Costa Rica es petrolera. Y si el conflicto se intensifica en esa región, ténganlo por seguro de que no nos va a salir barato a los que no estamos en esa región. Así que estamos conectados. Estamos conectados. Informarse como corresponde. Yo estaba personalmente, ya hablando como ser humano, aborreciendo lo que estaba haciendo Israel en todo momento. Y cuando puse Al Jazeera, porque ya uno tiene esa manía de estar viendo diferentes, pongo Al Jazeera y yo veo en Al Jazeera el comunicado de Israel donde dice el pueblo palestino, por favor, salir de Gaza lo más pronto posible porque se va a bombardear. Ahí cambió un poco mi percepción. Entonces la guerra claramente no estaba siendo contra los palestinos, estaba siendo contra un grupo específico de personas. Que en este caso es Hamas. Bueno, profesor Daniel, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Latina de Costa Rica, nos estuvo acompañando en este podcast de Voces U Latina, episodio número 10. Para el episodio número 11, en unos días, profesora Laura, ¿de qué venimos a hablar? Vamos a hablar sobre la posibilidad de trabajar en nuestra marca personal como profesores, investigadores, estudiantes, para posicionarnos mejor en los proyectos o el mercado en que estemos enfocados. Así que todos atentos porque venimos con más contenido. Profesor José Pablo, muchas gracias. Profesor A ustedes, gracias. Profesor Daniel, esto fue Voces U Latina. Mi nombre es Osvaldo Cerdas Abarca. Nos vemos y nos escuchamos pronto.